Acá estamos, amigos, 9 de la noche, 5 minutos, estás escuchando Urbana Play y le damos la bienvenida a nuestro querido Ale Lacroix. ¿Qué haces, Ale? Hola Diego, hola Ana, ¿y cómo le va? Muy bien, siempre feliz, siempre hay una sonrisa, siempre con buena onda. ¿Cómo estás? La verdad que estoy muy bien y estoy maravillado con el mega estudio wow que tiene. ¿Viste lo que es esto? ¿Cómo cambiaron los estudios de radio, Diego? ¿Viste? De estar en un lugar chiquitito, a oscuro a veces. Espectacular, felicitaciones. A tener, sí, lo que se mandó Urbana Play este año es una locura. A tener una nave. Tremendo, Nos sentimos una en nave. una nave. Una nave. Así que bueno, muy contento de estar aquí. Así que muchísimas gracias y a toda producción y a Wendy que han hecho que esto sea posible. Muy bien. Che, Ale, un tipo que vivió, siempre hablamos de cosas parecidas, las entrevistas en el último tiempo han cambiado, porque vos sos un tipo que has estado en la noche, que has estado en la tarde, digo, en eventos, modelo, DJ, te la pasaste en un montón de... Y ahora te levantás re temprano a las 5, todos los días, el club de las 5. ¿Cómo 5 de la mañana, me explica? 5 AM, sí, hace 7, 8 años que hago esta práctica, que la hago habitualmente, creé el hábito de levantarme a las 5 de la mañana. Y antes me hacía medio el distraído y lo practicaba 2. Viene de un libro que se llama Sí. Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Ahora, no hay un club. Así se llama el libro. Claro. ¿no? Que vas a jugar al tenis a las 5 de la mañana. Claro, Bueno, claro. Pero de eso yo hice un estilo de vida hace 7 u 8 años. ¿En cuánto tiempo sentiste que era un estilo de vida estable? O sea, ¿cuánto tiempo te llevó no fallar? Y al tercer año. Tercer año. Y sí, porque era... Es difícil. Mirá, yo siempre digo lo mismo. Yo siempre respeto muchísimo a la gente, y esto me gusta aclararlo siempre, medio pesado, pero dale, siempre con lo mismo. Hay un montón de gente que inclusive se levanta antes de las 5 para ir a trabajar, para Claro. laburar, para tomarse un tren, un bondi, para caminar bajo la lluvia. Lo que Bien. sea. Y para ellos todos mis respetos. Ahora, para lo que no tenemos esa necesidad, levantarte a las 5 genera un cambio de vida importante. Tal Por cual. supuesto. Porque empieza la noche anterior, no empieza cuando te pones el despertador. ¿Y a qué hora te acostás? Lo más pegado a las 10. Ay, Vayamos terrible. cortando Hoy ahora. está, claro, hoy le Vayamos hicimos, cortando. hoy Hoy le estoy de hicimos, trasnoche. claro, hoy está Ya se iban, hasta mañana, amigos. Claro. Cortito vino Ale, ¿viste? Sí, Cortito. amigos, aprovecho para decirles que si se quieren sumar a la charla y le quieren enviar audios, preguntas a Ale, lo pueden hacer a través del 11 68 61 1043, porque la idea es esa, que charlemos entre todos. Continuamos. Claro, empieza la noche anterior esta Empieza cuestión. la noche anterior, empieza cambio de alimentación, y para sostener estos 26, 27 veces por mes que me levanto a las 5. Y bueno, ¿Los fines de semana no? los fines de semana sí, pero Sí. por ahí un domingo me levanto a las 7. Oh, no, tremendo. Pará, igual, de 5 a 7 de la mañana. Es un montón. Es un 2 montón. Para horas. levantarte a las 9 a las 11. Cada minuto de la madrugada es una eternidad. Oye, ¿y el cuerpo No, ya no. se te despierta sin despertador? Sí, Mm. sí. A veces digo, Ale, por favor no lo pongas. Y a las 4:49 digo, No, la otra vez. no. No, pero ¿sabés qué? Es lo que me hace bien. O sea, cada uno identifica lo que le hace bien. Te pregunto. Ustedes, los chicos en el control, en producción, y los que nos están viendo. Cada uno sabe lo que le hace bien. Y también sabemos los que no tanto. Totalmente. Pero a veces lo que no tanto nos hacemos los distraídos, ¿viste? Y lo vamos Claro. arrastrando mucho tiempo. Bueno, ya está. ¿Y por qué decidiste cambiar tu estilo de vida? ¿De dónde surgió? ¿Leíste el libro? ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Cómo fue que dijiste, che, dejo la noche, los laburos, pasar música? Pero también es súper tentador, digo, pasar música, conocer gente divina, un tipo aparte vos siempre respetuoso, ¿viste? Y digo, ¿cómo fue ese cambio? Mira, el cambio, yo creo que hay algo que se llama sincrodestino, que todo está sincrodestinado, ¿no? Eso lo dice Deepak Chopra. Entonces, yo estaba atrasado en un vuelo que iba hacia el sur, a San Martín de los Andes, y dije, voy a comprar un libro a la librería del aeropuerto. Y vuelvo con el club de las 5 AM. Y Ceci, mi exmujer, me dice, ¿con qué volviste? Club de las 5 AM. ¿Qué trajiste? El libro estaba esperando por mí. Y yo lo tomo de esa manera. Y no es que me estoy haciendo el hippie, el libro me esperaba. No, fui y me compré ese, no lo dudé. Claro. Y ese libro fue el que ha transformado mi vida. De una manera positiva, por supuesto, de altísimo impacto. El camino de transformación es solitario, muchos te sueltan la mano, vos sabés que a otros tenés que besito y hasta la puerta, mucha luz pero bien lejos. Y ahí tuve que empezar a ajustar varias cosas de mi vida. Inclusive, o sea, cuando un cambio... Amigos. ¿En qué laburabas cuando decidiste entrar en el club de las 5am? Mi principal laburo siempre fue el de DJ, desde MTV hasta... Mi laburo es el mundo del entretenimiento. Claro. Claro. Soy productor de entretenimiento. Trabajo del entretenimiento Mucho desde Punta que del tengo- Este. Desde que tengo 20...
4 años. Claro, y estabas... Hace 30, Diego. Estabas en esa... No se te nota ni un... No. Hacemos todo lo posible. Entonces sí, estabas en esa cuando decidiste... O sea, había que cambiar de laburo. Bueno, mira, eso, en ese momento también hacía radio, hacía podcast, hacía algunas cosas en tele y laburaba mucho de DJ. Lo que sí tuve que correr drásticamente por una cosa mía fue dejar de laburar hasta las 5 o 6 de la mañana, 4 o 5 veces por semana. Claro. Y ahí viene un poco, digo, dale. Porque también es buena guita. Es mucha guita. Es mucha guita. Es En una mucha noche, digo, Por eso le pagaba. sacás unos buenos mangos. Y cuando tocas 2 o 3 veces por noche, ni te cuento. Y cuando Claro. tocas para una marca de autos, te vas a Punta del Este, te vas a un fashion show, te vas a tocar a Asunción, te vas a... ahí donde tocar, no te vas a tocar a Lima, te vas a Año Nuevo, te vas a New York, te vas a Ibiza. Y de repente decís, ¿y esto cuándo para? Bueno, yo creo que hasta acá llegó, Alejandro. ¿Tuviste como algunas llamadas Bueno, de salud, digo, de tu cuerpo? ¿Fue algo como más interno o fue por esta casualidad del libro de la sincronicidad que decías vos? Es la sincronicidad y creo que la llamada fue más espiritual, sin convertirme en Buda ni mucho menos, Sí. porque sigo siendo yo, me ven, ¿no? Sigo siendo Ale, soy yo, Ale Sí. Roa. Pero en un momento mis hijos se hicieron más grandes y yo me hice más grande. Y dije, ¿sabes qué? El momento de meter un cambio es ahora. Porque yo creo que, y esto lo creo sinceramente, y es parte de mis charlas de bienestar que doy, todo el mundo sabe qué 2 o 3 cositas tiene que ajustar en su vida para que cambie de una vida muy favorable. Son 2 o 3 cosas, no son más. Pero es re difícil a veces Eso con el te día a iba a día. decir. Es re difícil. It's very difficult, como decía Carlitos Sí. cuando fue al West Ham. Entonces, todo el mundo sabe que cambiando 2 o 3 cosas tu vida cambia positivamente. Y yo me di cuenta cuáles eran esas 2 o 3 cosas. No es que me tuve que ir a vivir al Himalaya o a cualquier Sí. lado. Sigo siendo yo, me sigue gustando la música, sigo tocando por ahí en otros horarios. Por ahí elijo dónde sí y dónde no. Sobre todo qué ciudad ir y cuál no, porque hay algunas, ¿viste? Son energías que uno va a manejar. Ah, mirá. Sí, no, un día te hago el mapa de las energías. ¿Qué, Ay, qué- me qué gusta lugar eso. no? ¿Qué No, lugar? ¿qué crees que me van a buscar a puerta? No, pero ¿qué No, lugar te claro. sentís medio raro? Vos, o sea, vos ¿Dónde te me sentís- siento muy bien? Te voy a decir, al contrario. Me, Ok. siento, Ah, bueno. me siento muy bien en Córdoba, me siento muy bien en Punta del Este, me siento muy bien en Buenos Aires, me siento muy bien en el sur, me siento muy bien en Santiago de Chile, me siento muy bien en Lima, me siento muy bien en Asunción. Prefiero decir las partes positivas Claro. que las que no tanto. Oh, mandamos Está un bien mail eso. con En las que Mendoza, no. en Mendoza me siento bárbaro. En realidad me siento muy Palapas. bien en todo. Mendoza es una Sí. cosa Alto lugar. divina. Palapas. Entonces, yo creo en serio, y los que nos están escuchando saben, viste, son 2 o 3 cositas y tu vida cambia. Mm. Pero esas 2 o 3 cositas por ahí las tenés metidas durante 25 Oigan, años. Sí. Me gustaría hacer un ejercicio con los oyentes. Si en este momento están ahí como pensando, ¿cuáles son esas 2, 3 cositas que podrían cambiar para que su vida mejore? ¿No las quieren contar? Mandar una catarata de audios. Tipo, yo tendría, o sea, haciendo el ejercicio, honestamente, yo, por ejemplo. Ni siquiera digan el nombre, que sea Dos más. cosas, Que 3 es sea, un que sea montón. como Claro, más. 2 cositas. Que sea como más tipo, decís eso y nada más. Claro. Al pasar. 2 cositas que tendrías que cambiar hoy para que tu vida mejore. 11 68 61 1043. Dieguito. Pará, estamos con Ale Lacroix. Si quieren, súmense, amigos. 11 68 61 1043. Yo tengo que cambiar sí o sí. Sí o sí. Igual me estoy haciendo el boludo hace un montón Ay, de no, tiempo. es lo que te Es digo. que, Pero eso es un sí, obvio, montón de la tiempo. nuestra es re obvia igual. Yo en la comida. Ah, tú es la comida. Yo la comida. Tengo que cambiar mi alimentación porque yo me alimento como un manatí. Pero Claro. pará, Como un niño de 7 años. pero Yo pará, tengo- perdón, Anaís. La última vez que nos vimos hace no sé cuánto tiempo me dijo lo mismo. Es que sí. Y la que yo voy a decir se la digo a él desde que lo conocí. Yo tengo que entrenar. Bueno, Yo tengo que entrenar, yo tengo que hacer algo de actividad física. Y es verdad que eso Bueno, es, yo que también. es una cuestión de determinación, es una cuestión mental. Yo siento que es más el esfuerzo mental que el físico que uno tiene que hacer. cada uno con lo suyo, pero en serio, está buenísimo lo que invitaste a los oyentes, el famoso call to action. Sí. A veces es una sola. Ujú. Es ese llamado que tenés que hacer, sabés que tenés que dejar de fumar, de chupar, de salir, de pegártela, lo que sea, ¿sí? Llegar temprano. Mm. ¿Cuánta gente llega tarde y los quilombos que se le hacen por llegar siempre tarde? Claro. Tenerse más respeto, ponerse en valor, un montón de cosas. Y no es tan filosófico. Cada uno, mírenme a los ojos, sabe 2 o 3 cositas que tiene que ajustar. La sabe Diego, la sabe Anaís, y yo todavía sé las que tengo que ajustar. Yo hace como 10 años que sé que tengo que comer mejor o más. Y no puedo. Me cuesta. No quiero. Pero me cuesta un montón. Yo siento que es que. Yo ¿Dónde siento que te más cuesta? Que un no puedo es un no quiero. Y lo digo para mí misma, ¿eh? ¿Dónde me cuesta? No sé. No sé ni por dónde empezar. ¿Mucho delivery? Sí, todo el tiempo. Yo Ahí no me va. cocino.
Siempre digo lo mismo, las hornallas de mi casa están nuevas. Te las puedo cambiar. No. Claro. Yo como es verdad, todo marrón. Todo marrón, como carne, o sea, todo marrón, todo quemado, como todo marrón negro. Mis colores de comida son marrones. A lo sumo las papas fritas, son más claritas. Claro. Pero siempre va todo por ahí, no hay colores en mi vida. Uf. Ay, es tremendo. No, lo que acabas de empecemos, no decir. empecemos. Chicos, es que estuvo Rolón ayer acá. ¿Cómo vas a decir Me eso? agarró, No, con esos ojos, Diego, no podés. No hay, Ay, color, tienes toda la razón, Ale, no hay ¿cómo vas a color en mi decir eso? vida. En Sí, Revista claro. Gente esta semana. Sí. Bueno, qué sé yo. Son cosas que pasan. Vos dijiste entonces Educación, no. educación física. Educación física. No, tengo que entrenar, tengo que hacer algo por mi cuerpo, pero yo creo que hay una diferencia en el no puedo al no quiero, ¿no? O sea, yo tengo como toda la charla, ya la tuve conmigo misma. Yo sé que es un no quiero, sé que es una cuestión que tengo que tomar la decisión de activar, pero cuando tú lo hiciste todos esos cambios, te llevó un tiempo de organización. Empezar a hacerlo porque es decir, bueno, ahora tengo que empezar a conversar con todos estos clientes que me llaman para tocar a las 3 de la mañana. Yo empecé a decir que no. Claro, empezaste a modificar tu agenda paulatinamente. Eso es muy loco. Porque mira, eso fue lo único, al contrario, lo único que no tuve que hacer fue eso. Porque cuando me llamaban, fue también aparte un poco, viste que algunas cosas te pegan de alguna manera en algún momento de tu vida. Cuando me llamaban, che, Ale, ¿qué te vas a tomar? Nada. Decidí no tomar alcohol nunca más cuando laburo. Cuando termino de laburar, si me quiero tomar algo, lo hago. No Muy tomo bien. alcohol en la semana porque, ¿sabes qué? Trabajaba 4 veces por semana, 4 veces con irme a mí con resaca, no tenía ganas. Entonces, Está muy te vas bien. dando cuenta y seleccionando cuándo sí y cuándo no. Y justamente eso que vos decías, Anaís. Voy al lugar, están todos como están. Che, ¿tomás algo? Nada. ¿Vas a tomar algo? No, nada. ¿Vas a tomar algo? Nada. Sos un embole. Eso es terrible, ¿eh? Entonces te das cuenta que en realidad, yo ya también lo sabía, contratar a Ale Lacroix era contratar un combo. Se entiende. Y el que no lo entiende igual. Era contratar un combo. Claro. ¿Entendés? Entonces era Ale con toda Con todo eso. con todo el brillo, con todo lo que venía antes y después. Claro. ¿Sí? Entonces cuando de repente ya no había más después, me soltaron la mano. Tremendo, ¿Sabés quién vale. Tremendo lo que estás contando. Es duro, es durísimo, porque el camino de la transformación es solitario. Claro. Y sabes el que te cambia, el que te suelta la mano, el que no pudo cambiar. Entonces se siente incómodo. Me acuerdo lugares donde los vi a los pibes, viste, ya medio, Sí. bueno, ya sabemos, y los pibes sintiéndose incómodos, Expuestos. queriéndome que me vaya. Digo, pero no empecé a tocar, boludo, ¿cómo me voy a ir? Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces es muy loco eso. Porque vos pasa. estabas por otro camino. Y vos estabas bien. Pues estabas bien. Y por ahí el otro no, que yo no evangelizo ni juzgo. Y me encanta salir, me encanta divertirme, decido cuándo hacerlo. Claro. Claro. ¿Sí? Pero bueno, hay cosas que en algún momento uno las tiene que cambiar. Y sí, claro que sí. Ahí está. Estamos con Ale Lacroix, amigos, lo conocemos desde siempre, pasarelas, MTV, ibas a un lugar, a los lugares más top del planeta, Ale estaba tocando, ahora sigue tocando, pero elige los horarios. ¿Y tu familia qué onda? ¿Tus hijos? Digo, porque también te tienen que acompañar. Ven al viejo que se está levantando a las 5, ¿entendés? Y, No, y además hay una vida en donde todo... Es un momento del día en donde si bien hay mucha gente que es verdad que se levanta a las 4 de la mañana para tomarse un colectivo, para tomarse un tren, hay otra gran parte de la población que está apagada, que está dormida. O sea, ¿cómo es tu vida, como dice Diego, con tu familia en ese rango? Bien. De 5 a 8. A mis hijos prácticamente les cagué la vida. Porque básicamente Les es así. tocó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son adolescentes y cuando llegan yo ya estoy despierto. Se quieren matar. Ay, Y boludo, el no, otro- no. o estoy tirado meditando Claro. y los escucho que hacen el papá se despertó y entran despacito, claro, ¿entendés? Claro. Que vos estás meditando y los pibes Y los chabones rápido, entran. No, ¿entendés? igual es muy y a difícil veces lo que entran haces, con Ale. alguien. Entonces yo, papá está durmiendo. Claro, Entonces, 5 de la mañana, se papá está despierta y despierto. medita. ¿Cómo no te vuelves a quedar dormido meditando? Entran al living de casa y lo ven a papá haciendo yoga y es un espanto, le doy vergüenza, todo. Pero mis hijos realmente me aman, me adoran, realmente me han acompañado un montón en este cambio, Ceci, la madre también. Pero sí, de repente tienen un papá que a las 4 de la mañana está en el living haciendo cosas raras. ¿Qué tenés? ¿2 hombres y una mujer, no? ¿O Tengo Felipe, Leticia y Alfonso, 18, casi 16 y 14. Buena edad. 3 me acompañan en cena. Tremendo. Adolescencia absoluta. Pero la verdad es que me han acompañado un montón. ¿Y extrañas algo de tu otro mundo, entre comillas? ¿De tu viejo mundo? Digo, las pasarelas, de los famosos. ¿Extrañas? ¿Te da nostalgia algo cada tanto o te olvidaste por completo? No, no me olvidé y al contrario, estoy sumamente agradecido.
Es mentira que no me arrepiente. La gente dice, no me arrepiento de nada. Yo sí me arrepiento de un montón de cosas. Mm. Ahora, todo lo que hice me trajo hasta acá, sí, ya lo sabemos todos. Todo lo que hiciste te trajo hasta acá, hasta mismo estar sentados hoy con ustedes disfrutando. ¿Me arrepiento de algunas cosas? Claro que sí. ¿Hubiera cambiado algunas cosas? Claro que sí. Tengo un presente brillante, espectacular, feliz. Tengo 3 hijos con salud, ya está a punto. Ahora, ¿qué extraño? Eso es mío. Eso es nuestro. Ah, Porque todos los días a las... 21 a 21 nosotros hacemos algo muy lindo porque uno durante el día no respira conscientemente. Entonces nos tomamos un segundito para respirar. Hoy nos tiene que guiar él. Hoy nos tiene... Sí, Por Ale, eso todos los días, rápido. 21 a 21, respiramos conscientemente 30 segundos, un Bien. minuto. Claro. empezamos por Hoy acá. te seguimos a vos. Mira, justo Sí. cayó a las 21 a 21, Ale. Me encanta. Relajamos los ojos. 21 ¿Sí? y Para atrás, 21. no, amplio así, cerramos los ojos. Entonces, tenemos que ser conscientes que nosotros respiramos unas 60.000 veces al día. La mierda. Perdón, 20.000 veces al día. Es un dato, ¿sí? Son datos. Ahora, ¿cuántas veces lo haces consciente de las 20.000 veces que respiras por día? 2, 3 a las 21 a 21. Bien. 2 o 3. Entonces, es el momento de respirar. Entonces, los voy a invitar a hacer una respiración que se llama cuadrada. Inspiro en 4. No te rías. Eres un vaso. Yo ya me estaba poniendo en 4. No entendí, ¿no? Sí, capaz que uno respira, capaz que uno respira mejor. Es muy Capaz bueno, que uno respira mejor en 4. Entraste de otra manera. No puedo creer que... Yo ya me estaba agachando. No cambia más. No cambia más. No, entonces. Dale, vale, Me respira. sacaste ahora. No, perdón, siempre cagando todo. No, estuviste bien. Aparte lo voy a practicar. Ya, porque Cuando- hay muchas cosas que hacer. No se ha acabado el ritual. Cuando tenga la chance, lo voy a hacer. Bueno, entonces, Sí. Inspirás en 4, contás hasta 4, te pones en 4 y exhalás. A ver, entonces, ¿cómo sería? Entonces es, inspirás en 4, 4, 3, 2, 1 y exhalás en 4. Si la haces 10 veces seguidas, te cambia todo. Uy, me gusta mucho esto, ¿eh? Lo vamos a adoptar. ¿Tienes un deseo para pedir? Tengo un deseo para pedir. A ver. Para compartirlo con los oyentes. Es medio cursi. No sirve. Decilo. ¿Qué es de vos, Alejandro? Por Dios. Que- Quiero ver a los hijos de mis hijos siendo DJs. Hacemos una genkidama de deseos inmensa para que se cumpla este ¡Vamos! deseo. Y a mí uno va a ser DJ, obvio. Claro que Mi hijo sí. Felipe ya toca conmigo. ¿En serio? Sí, toca conmigo en la Sagüey Cup and Dance. Aparte toca. Alfonso me elige los temas y Leticia maneja la lista de invitados. Tengo un Dream Team con mis Ah, hijos. tenés, Qué hermoso tenés eso. hermana. Entonces, por eso, ver a mis nietos DJs es el sueño de cualquier papá. ¿Qué quiere que sea tu hijo? DJ. Y los nietos, DJ. ¿Por qué? Porque yo la pasé bárbaro, me fue bien y seguí. Está muy bien. Claro. Y después ya de último tienen ahí toda la lección aprendida de que en algún momento hay que cortar y hay que levantarse a las 5. Claro. Bueno, mira, es muy buena. Yo muchas veces resumo mi vida que es de 5 a 5. Pasé 30 años acostándome a las 5 y ahora me levanto a las 5. Entonces es como una buena, Ciclo. un buen resumen, de 5 a 5. Y de todas formas siento que están aprendiendo una nueva forma de construida de ser DJ. O sea, no están viviendo contigo esa época de acostarse a las 5 de la mañana como DJ. Están No, viviendo pero me otra. han visto llegar a las 5 de Sí, la mañana. claro. Claro. Sí, es muy loco, es muy loco. Entonces eso también te impulsa el cambio. Estamos hablando de cambios de hábitos de bienestar y hace un ratito les preguntamos qué cambio tenían que hacer ustedes del otro lado y nos mandaron audios. A ver qué dice A la ver. gente. Hola. Buenas. ¿Qué debería cambiar yo? Dejar de procrastinar por un lado y manejar mi lado empático y centrarme en mí para evitar relaciones tóxicas y quedar siempre pegado al quilombo del otro. Uy, amigo, lo tienes En realidad te elaborado. como 5 juntas. La- Sí, sí. Lo Es, estuviste muy es bien. tremendo cuando estás en ese punto del oyente, cuando la tenés re clara, Estás clara, con, claro. con un nivel de detalle De lo que muy quiere y tiene minucioso. que hacer. Sí, pero no puedes activar. Ay, Dios. Es difícil. Es difícil. Es difícil, es difícil. Hoy es difícil, mañana es imposible. Muy bien, ¿tenemos más mensajes? A ver. Chicos, saludos a la mesa, Ale, un crack. Cosas que debería cambiar, la alimentación, no sufro obesidad ni nada por el estilo, pero me gustaría cambiar eso y hacer ejercicios con constancia, que es lo que más se complica. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, estamos todos más o menos en la misma, ¿eh? Y estamos, mirá,
Yo me he vuelto un samurái de los hábitos y de la disciplina. Si yo te cuento a vos, Diego, a vos, Anaís, y a vos que estás ahí del otro lado, que estás a 10 días de tu salud perfecta, ¿me creerías? Sacando que tenés una patología que te vas a morir, ¿no? Claro, Sí. estás en Eso condiciones no va. medianamente, estás Eso no en va. condiciones ¿Cómo medianamente regulares. ¿Cómo que usted a 10 días? Estás a 10 días de tu salud óptima. ¿En serio? Pero te lo juro por mi mamá que se llama René. Bien, entonces, empezamos ahora. 10 días de alimentarte bien, Diego. Sí. Colores en el plato, deja de ver delivery y todo. Basta, cortala. ¿sí? Bueno. Te lo estoy diciendo bien. ¿Me ¿no? está diciendo en la cara, amigo? Unos Sí, nervios. no. Entonces, 10 días de alimentación saludable, ¿sí? Eso quiere decir colores en el plato, proteína, esto. Yo siento que si como bien, mi cuerpo no va a entender. Capaz te me ¿Entendés? desmayas. ¿Sabés que Son sí, casi no? 40 años comiendo mal. Sabés que se va a tu cuerpo. Sí, sí. No, yo siento que no está preparado mi cuerpo para que Se coma desmaya bien. en vivo. Yo creo que como algo sano, muero en el instante. Te juro. Y Se sí, bueno, descompone. entender. Es que hay que hacer los cambios de a poco. De a poco a poco. No, en serio, si vos comés 10 días saludablemente, Sí. si durante 10 días dormís esas 8 horas por día, si durante 10 días si fumás, dejás de fumar, si te acostás tarde, si no haces ejercicio, vos, Anaís, haces ejercicio, si chupás, dejás de chupar, si te falopeás, te dejás de falopear. Son 10 días, no te Son estoy 10 pidiendo días. 6 meses. Sí. 10 días con buenos hábitos saludables y solamente, ¿sabes qué? Lo que hacen ustedes 2020 riéndose. Ah, mirá. 2020, riéndote, cambiándote esos hábitos que te dije, de comer bien, de alimentarte bien, de hacer ejercicio, de rodearte de gente positiva. Dejar los vicios por 10 días te cambia la piel, te baja el cortisol. Y esto no lo digo yo, lo dice la Universidad de la Sarasa de Harvard. Sí, sí, sí. sí. Además, No que me lo inventé. ¿Está bien? Entonces, Con 10 días es suficiente para que tu cuerpo entienda que algo está pasando. no lo puedes creer. Son Ok. 10 días, empezando mañana. Porque, ¿sabes qué? Empiezo mañana, empiezo el lunes. No, esto es empezando mañana. Y es re loco porque funciona. Dormís 8 horas por día, dejás el telefonito cargándose en otra habitación. Qué vicio, Cuando ¿eh? llegás, bueno, ahí está. Ese sería uno de los cambios que también tendría que hacer. Bueno, ahí ¿El tenés. celular? El Ahí- vicio del teléfono. ahí Ah, tenés sí, para yo estoy empezar. re adicto con el celular. Estamos mal de la cabeza con el teléfono. Yo ¿eh? me acuesto todos los días con el celular en mi cara, Bueno. dormido, y me despierto y lo primero que hago ni siquiera es respirar, ni siquiera es ir al baño, hacer pis, es mirar en el celular. Bueno, esa es otra de las cosas que en 10 días también te cambia todo. Pero es muy loco, ¿sabes? Yo me despierto, lo primero que hago, perdón, Ale, me despierto para ver, y me meto en Twitter para ver si alguien murió. Ay, amigo. Para ver si algún famoso murió. Yo todos los días me despierto y lo primero que hago es me fijo saber si... Porque no quiero... No lo ¿entendés? puedo creer. Necesito ver si están todos vivos. Te juro. Yo lo primero que miro a ver si alguien murió o algo. Qué locura. Y no sé, dormí 8 horas, me perdí de algo. Algo pasó. Y sí. No se te ocurre El llamar a un peor- familiar, ¿no? Twitter. Claro, el Es peor FOMO. FOMO, el Un familiar peor ni en FOMO de la pedo, vida. sí. Claro, yo abro WhatsApp, es lo primero que hago. Pero sí es verdad que me paso mucho rato en la cama antes de levantarme. Y va. Con el teléfono. O sea, por lo menos, mínimo 20 minutos. O sea, son 40. Una hora. Una Por hora. eso te digo, mínimo. Yo una hora estoy a la mínimo. mañana con el celular Sí. en la cama. Y Bueno, mira, cada uno acá, no sé si... Bueno, cada igual uno hay se- algo que dijiste que me gustaría retomar porque me parece muy importante, que es la gente que no te acompaña en los cambios. Yo nunca he bebido mucho socialmente, recién ahora, como en mi vida adulta, me bebo una copa de vino que me dura toda una noche, pero nunca bebí. Bien. Y en mi adolescencia y cuando empezamos a salir en las fiestas, era eso, era un fastidio, era aburrido, ¿Viste? Es muy la loco. gente te presiona para que bebas. Y cuando empiezas a hacer todos estos cambios, como los que atravesó Ale, tienes un montón de detractores alrededor. Eso, con gente muy cercana, ¿lo viviste? ¿Tuviste que tener charlas con la familia tipo, hey, acompáñenme en esta? acompañan non. ¿Tuviste que tener esas Acompáñennos. charlas? ¿Tuviste que como que modificar a tu entorno? Acompáñennos. Acompáñennos. Sí, la verdad que he tenido charlas... esta es genial, genial. Yo tenía un restaurante Morelia en Humboldt, Nicaragua. Sí. Morelia, vos hemos ido. Y de repente se juntan mis amigos que me invitan a comer. Le digo, 10 de la noche. No, me estás jodiendo, vamos a las 8. Vale, vos siempre. Bueno, a las 9 vamos a comer. Llego y había una mesa de mis íntimos amigos. Ok. ¿no? Sí. Y empezamos, bueno, Ale, te queremos hablar. Te hicieron una intervention. Claro, ¿qué pasó? No, estamos preocupados. ¿Por qué? ¿Y por qué esto de las 5? ¿Por qué no? Me estás jodiendo que te hicieron una intervención porque te levantabas a las 5 de la mañana. No sé por ahí. ¿Por qué no agarrás esta? ¿Viste? Entonces, pero pará. Entonces sale el vocero. O sea, no te preocupaban antes cuando volvía a las 9 de la mañana del martes, ¿entendés? Eso era lo normal. No, eso claro, bueno, estaban todos en la misma. Claro. Entonces se preocuparon y dijeron, no le voy a dar nombre, pero se llama Javier. Entonces me dice Javier, me dice, Ale, estamos preocupados. Estábamos hablando con Tommy, con Rodrigo, con con lo otro. Estamos preocupados realmente por vos. Te vas a quedar solo en la vida. ¿Qué? Digo, estos pibes, ¿qué les pasa, boludo?
¿entendés? Sí. Pero era una conversación real. Te vas a quedar solo en la vida. Entonces, sí, eso pasa. Entonces, claro, dice, ¿quién va a querer salir con vos si te levantás a las 5 y sos un embole? Bueno, tanto embole no soy, corro un poquito los horarios y... Claro, y estoy La paso- igual. soy igual de divertido. Sí, me No, costó, me me costó arruina- volver a encontrarme la diversión. Me arruinó. Te costó, ¿no? Me arruinó la intervención de los amigos diciendo Qué yo mal. no es puedo como creer. diciendo, che, Alejandro, estamos preocupados que estás dándole al Poxirran. Claro. Porque me levantaba a las 5. No, es tremendo. Al contrario, estaba tratando de sanar, palabra que odio, y te hicieron ahí un... Mi mamá. Che, Ale, mi mamá es muy... Mi mamá es croata, nacida en Yugoslavia, porque ahora es Croacia. Pero mi vieja Sí. es una vieja... Yugoslava. Sí, Brava. de la época del comunismo. Claro. Che, Ale, mamá, te amo. Ale, ¿te seguís con la pelotudez de las 5M? Sí. Mi mamá. Tu mamá, Mi mamá. que uno piensa que los viejos te van a bancar ahí siempre. Entonces, viste, sí, ¿sabes lo que pasa? Aquel el que no te acompaña es una cosa. Ahora, el que te juzga es porque tiene algo interno que no resuelve. Claro. Porque si vos querés comer como comés, bárbaro. ¿Qué querés? Sí. Punto, ya está. Acá no, yo no Claro. evangelizo, digo, vos te tenés que levantar a las 5. Yo me levanto a las 5. Vos levantate a la hora que quieras. Estate con el celular a la hora que quieras, que digo. Claro. como Vos marrón. metiste unas carreras a las 5 de la mañana por la ciudad. Sí, No, unas caminatas. Está buenísimo eso Metí también. 140 de esos eventos a las 5 de la mañana. Buenísimo. 140. ¿Y cuándo el 141? No, basta. Yo no lo sé. No va. Y sabes que hay algunas cosas que le tenés. En la pandemia hice 100 lives tocando y dije, la energía va para otro lado. Entonces hacíamos estos eventos a las 5 a.m., 5K. El primero 5 de cada mes, 5M, 5K. Está bueno. Y después terminaba con una charla. Nuestra sede de invierno era la Facultad de Derecho. Y la primera vez que nos juntamos, estaban mis hijos Alfonso y... Esto habrá sido, no sé, hace 8 años, 7 años. Felipe y Alfonso y yo en la Facultad de Derecho, esperando así. 5... No venía nadie. La convocatoria había sido por Instagram. 5-2 tampoco. 5-3, mis hijos me decían, papá, por favor, vámonos. 5 y 7 aparece un chabón, un pibe caminando deportivo y me dice, ¿es acá? Ah, Se espectacular. llama Polote, que es un pibe que no es deportista justamente, pero que venía a buscar un cambio. Y ese pibe, que se llama Polote, que adoro, que es el socio número 1 fundador del Club de la 5M, cambió mi vida. Porque ¿qué pasa si no hubiera venido nadie? Ay, tremendo. Te hubieses bajoneado, no hubieses confiado en vos. Vino uno. Y ese uno hace que hoy estemos con la fiesta Wake Up and Dance, que haga podcast de bienestar, que siga siendo yo, que me siga riendo, que me siga amigando con todos mis amigos que decían que me iba a quedar solo y que Claro. casi me internan por levantarme a las 5. Entonces, esa persona realmente cambió mi vida. Ay, me parece hermoso. Qué lo que acaba de lindo. contar, Ale. Es muy loco. es muy Escúchame, ya que mencionaste las Wake Up and Dance, Sober Party. loco. Sober Party. ¿Cómo es la cuestión? Es un cambio de paradigma, y esto me lo dijo un pibe de la noche que amo mucho, que es el Tano Castro, que es una cosa hermosa, preciosa, que siempre trabajó en la noche. Pero un tipo muy inteligente. Y me dijo, Ale, vos viniste a cambiar el paradigma de la diversión. No lo había visto de esa manera. Entonces, yo que siempre fui DJ, que amo la música, que Ale Lacroix tiene una trayectoria de más de 30 años de DJ, con lo de MTV, con radio y demás, pero siempre muy ligado a la música. Entonces, volviendo antes de las 5 a 5, de 5 a 5, dije, ¿de qué manera puedo unir mis dos mundos? Si a la noche ya no quiero tocar, y tampoco me llaman, porque también me corrí, ¿cómo hago? Digo, ¿hago fiestas a la mañana? ¿Hago fiestas a la mañana? Bueno, la estuve pensando durante 2 años y medio, la llevé a muchos lugares, todos me dijeron que no. Utilicé el método J.K. Rowling, que durante 15 veces le dijeron que no al Sí. Harry Potter, y finalmente la metió. Sí, Le dije, ¿sabes qué? J.K. Rowling, vamos con esa. Vamos con esa. Durante 2 años y medio nadie la quería. Perdón. Entonces, digo, hago fiestas a la mañana. Entonces, es Awake Up and Dance. No es el Wake Up, que es levantate y bailar. Es el Awake, que es mi marca de bienestar, que es despierta. Que a mí me pasó que desperté. ¿De qué? De lo que tenía que despertar. Entonces, es Awake Up and Dance, te levantás, venís a bailar, fiesta sobria, 0 alcohol. Me O sea, encanta. ¿A qué hora es? A las 9 de la mañana del domingo, Sí. damos puerta 8:30 y 8:31 hay gente. Me Es está re loco. Y jodiendo. ahora metimos yoga a 7:30 y se llena. No, de En un otras domingo. partes. Un domingo. Entonces, llegás y te recibimos con un café. Con eso. ¿Dónde es? Lo hacemos en Movidic Costanera, que tiene atrás un espacio que es el espacio Awake, todo al aire libre. Lo pueden chequear en mi Instagram, Ale Lacroix Oc.
Y es muy loco. Es muy loco, porque aparte es una fiesta. No es que nos agarramos de la mano, que está todo bien ese tipo de Sí. encuentros. Claro. No, hay Y bailamos- música fuerte. No, es un DJ set. Y toco con mi hijo Felipe, y un DJ invitado. Después hay un percusionista y toca el saxo, el de danza. Che, tenemos que ir un Ay, domingo. Chicos, me parece un Estoy para ir un planazo. domingo. Sí. No, pero aparte es muy loco. Vos no sabés lo que baila la gente. Pongo casi los mismos temas que pondría a las 3 de la mañana. Aparte es una fiesta. Hay alguien que es un warm-up, que es el DJ que toca antes como en cualquier Sí. discoteca, que es Santi, un DJ de La Plata. Después subimos Felipe y yo, papá e hijo. No hay en el mundo papá e hijo que sean DJs. Muy lindo. Solo Bob Sinclair, que cada tanto... Claro. Hija. No hay. Sí. Entonces, la gente eso también. Mi hija está en la puerta, Alfonso elige los temas y cada uno hace Buenísimo. algo. Entonces hay algo hay algo que lo banca. No es que, che, ¿qué hacemos? Y hagamos fiesta a la mañana. Uy, qué divertido. Bueno, viste, ahora se pusieron muy de moda las Coffee raves. las coffee Y raves. me parece bárbaro. Está El bueno. cafetón, café con reggaetón también. Es muy Juro, bueno. te El juro, cafetón. está buenísimo Muy el cafetón. buena. Es muy bueno el cafetón. Sí. Es muy bueno. Esto lo que propone es eso, es una nueva manera de divertirse y de demostrar que te podés divertir, y está demostrado que el cuerpo libera todas las endorfinas, serotonina, dopamina, Lo todo mismo, igual que- de la misma manera. Ah, mirá. Entonces, la gente sale de ahí primero todo como diciendo, somos todos cómplices. Ah, vos también te levantaste, vos también sos un enfermito como yo, que se levanta, ¿entendés? Claro. Hay como Se debe toda una levantar com- en la... Sí, no se levanta, se levanta. Se va, sí, obvio. Pero que se levanta mejor. No estás a esa hora demacrado. Estás lindo. Estás de mañana, estás rezagante. Es que estás careta, entonces el levante es más complejo pero más sincero. Claro. No es que te verdad. fuiste con ¿A qué hora Che. termina? a las 12 en punto, entonces cada uno se puede ir a comer el asado, se puede ir a jugar al fútbol, al No, pádel, chicos, es o seguir hermoso. con su domingo. Entonces vos te Sí, con tu levantás vida, está bueno. y es una fiesta, pero Che. fiesta. ¿Todos los domingos? No, lo hacemos un domingo por mes. Está buenísimo. Tenemos el ¿Cuándo próximo es? 9 de noviembre. Salimos con la venta ahora pasado mañana. ¿Todo esto está en tu Instagram? Ale Lacroix Oc. Ale Lacroix. Sí. Oc. Oc. Ale Lacroix Oc. Y la verdad es que es muy loco. Y vos lo ves en la gente. Yo también, que he curtido mucho la noche, y el que se enoja, que se enoje, no me importa. En los últimos años me di cuenta que en la pista ya nadie se ríe. Punto. Ya nadie se ríe. Ya nadie se ríe. Las drogas cambiaron, son cada vez más fuertes, más sintéticas, están todos bárbaros, pero no se ríe nadie. Todos duros. Tremendo. Todos como están. Sí. Y no se juzga, es lo que yo veo. Estás describiendo. Es lo que yo veo. Vos podés ver otra cosa. Ok. Está todo bien. No se... Awake, los awakers, no juzgamos, no criticamos, no señalamos. Yo me di cuenta de eso. Acá nos reímos todos. Claro. Bueno, justo Nos estaba- reímos todos. Justo estaba viendo un video en tu perfil. Primero, me gusta que hay mucho color. Sí. Hay como flores en la decoración cuando vas entrando. Hay como un... Sí, como un arco de flores. Hay collares de flores que la gente se pone. Y me hace gracia porque hay gente que va vestida como que si estaba saliendo de joda de noche. Y es muy Tipo loco. campera de cuero, medias, bucaneras, como muy luqueados. Otros están muy de domingo. Pero me encanta esto. Sí, aparte al principio la gente decía, che, ¿y cómo voy vestido? Como quieras, le digo. Claro. Y uno me dijo, ¿puedo ir en pijameta? Está Muy bueno. bueno el pijameta, ¿eh? Está bueno. Así que le digo, puedes venir como quieras. Y sí, qué lindo. Bueno, se meten todos en @Ale Lacroix, Ale Lacroix. Así que lo pueden seguir y tenés un montón de videos. Está buenísimo todo lo que están haciendo. Y el 9 de noviembre se viene la próxima. A próxima Wake Up and Dance en Moby Dick, en un lugar aparte espectacular. Está buenísimo que- Moby Dick. Pero entras directamente por la parte de atrás, que es el espacio Awake. Pasan los aviones, le metemos ambientación, que lo hace Quito Roja, le metemos... ¿Sabes lo que le metemos? Amor. Cari, y se nota. Está lindo, Mucho, ¿eh? ¿no? Mucho Muy amor. Y se lindo. cierra con yoga entonces. Empieza con yoga a las 7:45. No, espectacular. Pará, y la gente viene a 7:45 a hacer yoga, o sea que se levanta a las 6 un domingo. Claro. Para, y si yo nunca hice yoga, ¿puedo ir también? Sí, Sí. Se aprende. Sí, porque es todo Todo para todos. ATP. Ah, muy bueno. Todo ATP. Yo estoy viendo los videos, unas ganas de... ¿Viste lo que es? El 9 de noviembre estamos ahí. El 9 de Ale, noviembre están ahí. ¿Sabés que voy a hablar con Wendy, mi productora, para cuando salgamos a la venta, que es pasado mañana, para que les pasen un par de entradas y para que todos sus hermosos oyentes. Hermoso, van me a estar encantó, chochos. me Aparte encantó. soldatea, no Sí, hay que sí, dormirse. obvio, ¿no? Soldatea fuerte. Justo no hay que dormirse. Muy bien estuviste. Claro. esto- No, aparte para los eventos me levanto a las 3 de la mañana. No. O sea, y sí, Y si te tenés que Tremendo, armar. Ale. exactamente. Está bien. Con ustedes y con nosotros, el querido Ale Lacroix en Urbana Play aplauso. 104.3. Gracias, Ale. Muy bien, Siempre Ale. bienvenido, olvídate de todo.
Te queremos, sos un tipazo y nada, está buenísimo todo este cambio. Está buenísimo que más gente también se vaya enganchando. Y sí. Mira, para terminar, y gracias por la invitación, gracias a producción, gracias a Wendy también de mi equipo de Awake, yo creo que en realidad el mundo va para ese lado. Las cervezas son 0.0, el vino 0.0, ya sacaron un whisky 0.0. Terminé el Awake, me llamaron toda la marca de cerveza 0.0. Terminé Buenísimo. de ahí, me llamó la bodega más importante del país. Le estamos sacando el espumante o champagne 0.0. Me estás jodiendo. No te estoy Buenísimo. jodiendo. Entonces, el mundo va para ahí. Mm. Ahora, el que quiere quedarse en la otra está bien, porque está bueno embarrarse un poco. Hay para todos. Tampoco no vamos a hacer los caretas, está bueno meterse en el barro un poco, pero yo doy esta opción. Y no evangelizo, después de ahí si querés ir a comerte un asado con 2 vinos, invítame. Claro. No me dejes afuera. Claro. Pero yo te propongo esta nueva manera de divertirte. Está buenísimo. Hermoso. Ale, acá con nosotros, un placer escucharte siempre. Y el 9 de noviembre vamos a estar ahí, obviamente en la fiesta más sana y divertida del mundo. Hermoso. Wake Up and Dance. Gracias. Ale. Gracias, Te queremos. Daniel. Seguimos en Urbana Play 104.3 hasta las 10. Olvídate de todo. Somos la radio que ves.